Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Mi nombre es Joan Sebastián Montenegro Arcila. Este video es acerca de las reacciones pericíclicas y soy estudiante de Química Pura de la Universidad del Quindío y este video va dirigido para la clase de Química Orgánica 3. Las características principales de estas reacciones son de que se producen en un proceso concertado a través de un estado de transición cíclico. Todos estos cambios pasan en un solo momento, en el mismo lugar. Es como si todo se transformara en un solo parpadeo. No se involucran intermediarios y hay varios tipos de estas reacciones, pero hoy vamos a hablar solo de dos, que vienen siendo las electrocíclicas térmicas y las reacciones de cicloadición. Las reacciones electrocíclicas térmicas vienen siendo como este tipo, un trieno conjugado que va a pasar a un ciclo hexadieno o en reversa. Lo que debemos resaltar acerca de esto viene dado en de que este tipo de proceso lo que sucede es que el polieno acíclico, como viene siendo el trieno conjugado, sufre una ciclación, por lo que el enlace pi, que viene siendo el doble enlace que puede ser el que está arriba o el que está abajo, se rompe y los otros cambian de ubicación, pasando, como se puede ver, a la izquierda. Este enlace que se rompe pasa a transformarse en un enlace sigma, al perder un pi formando así un compuesto cíclico. Eso puede pasar con un anillo de cualquier tamaño, cabe resaltar que son reversibles estas reacciones a no ser de que suceda algo especial. El equilibrio de esta reacción va a estar del lado del producto más estable, obviamente. Como ya conocemos en la química, estos productos buscan estar en la mejor estabilidad y en estas reacciones con mayor razón, ya que en algunos ángulos que se hacen demasiado tensos, como viene siendo el ciclobuteno, donde la unión de estos ángulos los hace demasiado tensos y por temas de termodinámica sabemos que esto no es viable, por lo que tiene que estar del lado de la cadena abierta, quedando así como en un trieno conjugado. Algo que hay que tener muy en cuenta en este tipo de reacciones, no se nos puede olvidar, es de que solo se cambia un enlace pi y se gana un enlace sigma. Ahora lo importante de todo esto es conocer el lomo de la forma abierta, que viene estando aquí. Esta es la figura, viene siendo 3D, aunque ni tan 3D, pero bueno. Este modelo posee algunos orbitales p, que vienen siendo como estos que están aquí. Estos orbitales p tienen algunos momentos de superposición. ¿Qué significa esto? Es cuando esta capa, que son las oscuritas, tienden a juntarse, a formarse de una forma constructiva entre sí, por lo que tendrá moverse entre orbitales p, buscando cada fase para superponerse. Algo similar a un momento pendular, ya que ellos van de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, como buscando tocarse, generando así como el ciclo, por decirlo de alguna forma. Si graficamos por ejemplo este hexatrieno, tendremos que tiene 6 orbitales p. Estos los orbitales p vienen siendo estas cositas. Estas cositas se superponen para formar un sistema pi, y entonces la superposición de 6 orbitales p, que es lo que dibujamos aquí, esos orbitales forman un sistema pi. Ahorita lo que vamos a hacer es generar 6 orbitales moleculares, y van a generar diferentes niveles de energía, dependiendo de cómo se superpongan estas fases de cada orbital. Ahora, en la parte de abajo vamos a tener muy poquita energía, y esta va a ir subiendo. En ese tercer nivel viene siendo la energía dentro del orbital atómico. Ya por encima pues va a ser la energía que está arriba de este orbital. Lo que conocemos aquí abajo vienen siendo los orbitales de enlazantes y aquí son los antienlazantes. Listo esto, ya lo que sigue es, si tenemos 6 orbitales pi, lo que hacemos es que cada uno viene con un electrón para aportar aquí, llenando cada uno de estos orbitales de abajo hacia arriba. Los más bajos se irán llenando y tal, siempre va a ser así con un orden. Los de que están aquí por encima se quedarán vacíos. Bueno, ahora teniendo en cuenta esto del sistema pi, lo que sabemos es de que estas letras sí, lo que expliqué hace un rato, si cada uno va generando los nodos. Lo que hay que saber acerca de estos nodos es que se ubican donde se encuentra una discontinuidad entre la superposición de orbitales pi. Finalmente, psi 6 es la energía más alta, donde no hay interacciones de la unión.
Lo que interesa al respecto de esta fase donde se analizan cuántos nodos tienen es saber cuáles son los llamados orbitales moleculares fronterizos. Estos son los orbitales que son el orbital molecular ocupado más alto y el orbital molecular desocupado más bajo. Esto lo que quiere decir es que no hay orbitales pi que se superpongan en fase entre sí. Lo que interesa al respecto de esta fase donde se analizan cuántos nodos tienen es saber cuáles son los llamados orbitales moleculares fronterizos. Estos son los orbitales que son el orbital molecular ocupado más alto y el orbital molecular desocupado más bajo. Esto lo que quiere decir es que no hay interacción entre estas fases que se superpongan entre sí, no hay orbitales ahí. No hay orbitales pi que se superpongan en fase entre sí. Para estas reacciones lo que nos interesa es el HOMO. Si nos fijamos ahí, así es el arreglo en el que quedó esta fase. Entonces volvemos aquí, donde está esto. Y seguimos, los ponemos en el orden que están aquí. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, abajo, abajo, hacia arriba, que es como se encuentra aquí, con dos nodos. Después de esto lo que nos interesa es saber que estos dos se superpongan entre sí constructivamente. ¿Esto qué quiere decir? Lo que expliqué, estos tienen que actuar como un péndulo donde se atraen y se separan. Las caras oscuritas se atraen y se separan, siempre así. Hay que saber cómo se comporta este movimiento, ya que es un movimiento como si fuera una hélice, pero ambos se mueven en direcciones contrarias, por lo cual estas fases, en el momento en que se superpongan, va a ser como una especie de choque, y eso será continuamente dentro de la misma muestra. Ya saben, todo esto pasa en un solo momento, en un solo paso. El hecho de que estas caritas se muevan en direcciones opuestas es un proceso disrotatorio, en el cual ambos se mueven en direcciones opuestas. Si este se va a mover así, el otro se va a mover en el contrario, pero se van a encontrar en algún momento. Bueno, y ahorita vamos a hablar de las reacciones de cicloadición, que vienen siendo estas. En este caso nos vamos a enfocar mucho en las de Diels-Alder. Son reacciones en las que dos sistemas con electrones pi, como tenemos aquí, reaccionan entre sí para dar un sistema cíclico, como podemos ver aquí. Algo interesante acerca de esto es que pues son reacciones en las que se combinan dos moléculas y ambas son insaturadas, por lo cual ellas de forma simultánea generan enlaces sigma entre ellas, pero para cerrar el anillo a expensas de dos enlaces pi que desaparecen, como podemos ver aquí. Para cerrar el anillo se transforman en unos enlaces sigma. Esas reacciones son reversibles, como todas las que estamos viendo. Para que tenga éxito una cicloadición hay que tener en cuenta esto. Los lóbulos terminales pin de estos dos reactivos deben estar con la simetría correcta para que ocurra la formación del enlace. Eso puede pasar en cualquiera de dos formas, suprafacial y la otra antrafacial. De acuerdo a la teoría de los orbitales frontera, esta reacción de cicloadicción tiene lugar cuando ocurre una interacción de enlace entre el HOMO de un reactivo y el HOMO de otro. Una explicación intuitiva para esto es que podemos imaginar que un reactivo dona electrones al otro. Los electrones en el HOMO del primer reactivo son los que están menos retenidos o sujetados y los que probablemente se donan, pero cuando el segundo reactivo acepta estos electrones van a ir a un orbital desocupado, es decir, a el HOMO. Bueno, y ahorita volviéndonos a enfocar en las reacciones de cicloadición de Diels-Alder, podemos observar el siguiente ejemplo. Todo va a estar dado de esta forma, en el cual 4 carbonos y 4 electrones pi en el dieno y otra con 2 electrones pi del filo dieno. El resultado de la reacción es un ciclo de 6 miembros que vendría siendo un ciclo hexeno. Así es como se observaría el momento, por decirlo de alguna forma, en el cual sucede todo esto. Algo importante a tener en cuenta es que estas reacciones de ciclación de Diels-Alder
no pueden suceder en condiciones fotoquímicas, ya que no está permitida. Aquí se puede mirar por qué no sucede. En el mecanismo de los orbitales frontera debemos tener en cuenta lo siguiente, que como acabamos de ver, la cicloadición de 4+2 en condiciones térmicas está permitida por interacciones entre el LUMO del dieno y el LUMO del filodieno. Sin embargo, en condiciones fotoquímicas esto no puede suceder, no está permitido. La reacción de Diels-Alder, debido a la imposibilidad del solapamiento entre el nuevo HOMO del dieno tras la promoción de un electrón desde el orbital Y2 hasta el Y3 y el LUMO del filodieno. Aquí se puede apreciar perfectamente por qué no. Algunas características a tener en cuenta en esta reacción de Diels-Alder son las siguientes. Se producen entre un dieno conjugado y un alqueno filodieno o dienófilo. El resultado de la reacción es un cicloaducto que posee estructura de ciclohexeno. La cicloadicción 4+2 solo se produce en condiciones térmicas y no fotoquímicas. Como el mecanismo de la reacción es concertado, no tiene mucha importancia la polaridad del disolvente. Su elección dependerá de la solubilidad de los reactivos y de la temperatura que necesitemos alcanzar. También que la reacción se ve acelerando por la presencia de ácidos de Lewis, ya que aumentan la reactividad del filodieno. Si el dieno o el filodieno son poco reactivos, la reacción puede acelerarse en condiciones de alta presión. La reactividad del dieno se aumenta con la presencia de sustituyentes dadores de electrones X. La reactividad del filodieno se aumenta con la presencia de sustituyentes atractores de electrones que son Z. Dependiendo de la sustitución del dieno y filodieno, habrá que considerar cuestiones de regioquímica y estereoquímica. Como ejemplo de mecanismo de reacción por cicloadición, haremos una reacción de Diels-Alder, en el cual va a reaccionar 1,3 butadieno y etileno, y se producirá ciclohexeno. Hay que decir que en esta interacción entre un dieno, en el cual tiene 4 electrones pi, y un dienófilo que tiene 2 electrones pi, para formar un anillo de 6 miembros. También se puede apreciar que hay presencia de temperatura, en este caso calor. Podemos apreciar que hay 2 reactantes pero solo un producto. Debemos saber sobre esto que los reactivos tienen un total de 3 enlaces pi, mientras que el producto solo tiene un enlace pi. También hay que saber sobre la desaparición de los 2 enlaces pi, que va acompañada de la aparición de 2 nuevos enlaces sigma, que forman el anillo de 6 miembros. Estas reacciones se producen a través de un único paso concertado en el que los electrones pi se mueven en un anillo. Respecto de este 1,3 butadieno, podemos hablar de cómo se elige el HOMO y el LUMO, dependiendo también de la simetría en la cual están las fases de estos orbitales moleculares, dependiendo de la energía en la que estén representando. Por ejemplo, el HOMO que se elige para este está dado que es asimétrico debido a que los lóbulos están apuntando uno hacia arriba y uno hacia abajo. Sus fases, al ser distintas, representan que son asimétricos. Por ejemplo, el LUMO, el que está arribita, es simétrico debido a que sus fases están ambas apuntando hacia arriba. De esta forma se elige cuál es el HOMO y el LUMO dependiendo de la energía.